no sé si usted estuvo enterado hace poco de un video en donde hay una chica y pues están como en un salón de clases y alguien le dice, le doy la palabra a mi compañera y pues esta chica se frustra mucho, está casi llorando, o no creo que está llorando, y gritando así de manera exasperada, dice, no, yo no soy compañera, soy compañere, tiene que decirme compañere. Eh, Eso hizo una polémica gigante en las redes, en internet, en todo lado. Se volvió viral el caso, eh, porque más o menos se aplica lo de acá, ¿no? Es decir, hay algo que están denominando actualmente la generación de cristal, no sé si usted tenga conocimiento de eso. Me lo he Entonces, escuchado, sí, sí. Sí, sí, entonces el fundamento como que están diciendo, bueno, es de generación de cristal, entonces si le dicen compañero, pues se frustra y llora y se pone mal. Y yo qué sé, ¿no? Yo en nuestra generación, pues yo cuando tenía 11 años estaba trabajando, cargando ladrillos y ayudándole a mis papás sin ir al colegio y no estaba llorando. ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso, de todo ese tema? Pero exactamente de lo de la generación de cristal o de la cuestión De de todo. que, Qué opina de la posición de la chica en este caso? ¿Cómo debería comportarse toda la sociedad frente a su requerimiento? Y de todo, de la generación de cristal, o ese tipo de defensa o comentario que hacen algunos, etcétera. ¿Qué opina de todo? pues he medio escuchado ciertas conferencias sobre, digamos, sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, de la cuestión de incluir un tercer género como tal o de quitarle el género, básicamente. No sé si sea exactamente lo que se busca o tener un género intermedio, no sé, que, digamos, utilizando esa nueva forma de, de hablarnos entre nosotros, pues no sería complicado porque tendríamos que volver a reestructurar el lenguaje, ¿no? Primero, porque finalmente el lenguaje es una construcción que se da en la sociedad, entonces hay unas reglas que se establecieron para que nos entendamos y no es sencillamente decir las vamos a cambiar, porque hay digamos, el lenguaje va evolucionando en la medida en que la sociedad lo necesita y en la medida en que la sociedad eh, acuerda que esta nueva forma de expresarse es correcta para nosotros. Entonces no es sencillamente decir, no, toca cambiarlo, no, no es así. El lenguaje debe darse naturalmente, no se puede imponer. Entonces tampoco podemos decir, no, no, que ahorita como existe un género intermedio o no queremos hablar de géneros, estamos cambiando las reglas porque no tiene sentido. El lenguaje ya se hizo con ciertas reglas para que podamos entenderlo, no podemos estar cambiándolo solo para acomodarnos a unas realidades muy específicas. Entonces ahí Digamos que, tendría uno que conversar digamos, si se estableció que existe el masculino y femenino en un cierto caso, entonces pues hay que ver cómo va a funcionar así, o sea, qué pasa con las personas que ya aceptan esas reglas. No sencillamente decir, no, las vamos a cambiar. o sea, digamos que uno de los argumentos que utilizan algunos grupos feministas es el idioma es machista. Digamos que todo lo que usted acaba de defender es así porque es machista. Por lo tanto, digamos, el uso de la E en las palabras como un género sin neutro, creo que le llaman, eh, sería correcto, sería un primer paso para comenzar a que el lenguaje no sea machista, o sea, comenzar a, ¿cómo decirlo? Sí, como comenzar a desvirtuar el machismo del lenguaje, por así decirlo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué respondería a ese argumento feminista? O bueno, de algunos grupos feministas. Pues el problema del género es más complejo de lo que se piensa, ¿no? Porque el género está inclusive inmerso en objetos que ni siquiera lo tienen, en cosas, por ejemplo. Entonces realmente es muy difícil decir que es machista o no lo es. El caso de la cuchara y el tenedor, por ejemplo, es un caso que podemos ver, donde realmente no tendría sentido decir que tiene género, porque ninguno de estos dos objetos tiene un género como tal. Entonces ahí entraría uno a ver Claro, de dónde pero viene. eso está interesante. O sea, está interesante es como saber, o sea, el género en los humanos al parecer es diferente al género en los objetos, ¿no? O sea, quisiera Y saber nosotros sí qué llama los significa géneros. género en un objeto, qué es. Exacto, Pero porque, ahí, claro, todos los objetos tienen género, en español y en varios idiomas, en inglés no. Pero en muchos idiomas, hasta donde sé, en francés sí, en alemán sí, en varios idiomas, en italiano sí, tiene género, pero sí es muy curioso, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa género en los objetos? ¿Qué es? ¿y cómo se estableció eso? Como para empezar a decir, ah, bueno, si es machista porque se construyó, no lo es, o cómo se construye el lenguaje. Es, El es muy lenguaje curioso que una vez hablaba con un amigo francés. Entonces él me comentaba una historia muy, muy curiosa. Ahorita no recuerdo exactamente la palabra,
pero era, no me acuerdo. Pues, por ejemplo, la puerta, ¿no? No me acuerdo exactamente la palabra, pero él se le hacía muy curioso porque, claro, él estaba francés y estaba en Argentina, estábamos en ese entonces, él estaba aprendiendo español. Y a él se le hacía muy curioso que, por ejemplo, la puerta en francés, estoy diciendo un ejemplo, no es la puerta, es otra palabra, pero ahorita digamos que es la puerta en francés es masculino. Entonces él decía, es muy curioso porque en francés yo tengo la asociación de que la puerta es fuerte, es grande, sirve para retener, entonces es una asociación que allá sería el puerta y sería una asociación masculina interesante. Cuando él llega acá y ve que en español es la puerta y dice, ah, qué curioso, es femenino, o sea, le cambia el género, pero él me lo comentaba como un dato muy curioso. Y ahorita que tenemos esta conversación me parece un ejemplo o sea, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la puerta sí puede ser una asociación de algo muy fuerte, o sea, de fuerza, que podría ser asociado a un género masculino, pero es femenino. Y siempre se habla de las puertas, ¿no? Es como, está muy interesante saber de dónde surgió cada género, ¿no? Porque realmente, como dicen, no es que sea machista, porque en muchísimos objetos también es utilizar femenino para las generalizaciones. Pues sí, lo cierto es que sí, en el ejemplo que usted me está dando, sí hay una asociación con ciertas características que reconocemos como masculino y otras que reconocemos como femenino. Entonces, si eso es cierto, pues hay el punto con eso es que no sé si uno puede hablar de simplemente machista, porque finalmente en lo femenino también hay un reconocimiento en ciertas características. Entonces, decir que Sí, como solo lo el lenguaje es masculino sería prácticamente no reconocer el papel que siempre ha estado, cuando la mujer ha estado interactuando en él y ha estado construyendo también el lenguaje de una u otra forma. Entonces, como tal, sin también le embargo, pertenece. No puede ser más sin de embargo, solamente un género. sin embargo, creo que digamos que el punto exacto que ellos defienden es el tema de lo típico, ¿no? O sea, si hay 100 mujeres en un grupo y hay un hombre, se debe decir ellos, ¿no? Ellos vienen, ellos están caminando o ellos están protestando. La presencia masculina hace que el grupo cambie totalmente a masculino. Entiendo su ejemplo, pero finalmente es que en esa anotación prácticamente lo que se hace es que eh, en general cuando se habla de un conjunto como tal global, siempre se utiliza el masculino al parecer. Sí, o sea, Aunque hasta hay donde yo una tengo extraña entendido, diferenciación ahí, ¿no? Que sí me genera un poco de duda, ¿no? La cuestión de que cuando el género sea femenino haya una denominación específica para eso suena un poco, hay algo como contraproducente, ¿no? Porque pues digamos que si hablamos de que el lenguaje sea más específico, lo ideal sería que pudiese haber una diferenciación. O sea, uno general y uno para cada uno de los géneros para que usted sepa específicamente algo, como pasaría, pero como pasa en es que eso le caso iba a decir yo. Yo soy defensor de la Real Academia de la Lengua. ¿Por qué? Porque me gusta pues, utilizar el español, que es el idioma que hablamos de una manera pues, correcta y que se entienda más que todo a nivel formal. Es decir, cuando, por ejemplo, transmito información que es en el blog, que es a nivel de escritura, o incluso cuando estoy haciendo los libretos para los videos, pues debe ser algo realmente estructurado con palabras que tengan un significado, digamos, único, o no necesariamente único, ¿no? Hay conceptos que significan varias cosas, pero que signifiquen ese grupo de cosas y que no cada quien interprete las cosas como quiera, porque es que no nos podríamos comunicar, sería complicadísimo el tema de la comunicación, si bueno, cada estoy, uno cambia las palabras a su grado. Entonces, digamos que lo que estaba diciendo era que como soy, digamos, sigo o me gusta estar al tanto de lo que se declara desde la Real Academia de la Lengua, es este los